Hola, hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a ver la tercera parte del list view. Vamos a ver estos tres puntos y vamos a ver cómo están implementados esos puntos. El primero, eliminar registro. En el capítulo anterior vimos cómo agregar estos datos al dar clic en el list view y que se muestren en estos campos. Implementamos estas cuatro líneas de códigos. Estoy agregando una. Agregué un campo con este nombre, el cual le voy a dar el ID, el mismo que le estoy asignando a este campo. Esto nos va a servir para hacer esa implementación de este capítulo. Al tener un registro seleccionado en el View con el simple hecho de darle un clic, y vamos a dar un clic en este botón que se llama CMD eliminar. Al dar clic en este botón vamos a hacer las validaciones necesarias de que si este campo tiene datos o está vacío. Si estos dos campos igual tienen datos o están vacíos, en caso de que no, vamos a mandar estos mensajes. Una vez que pasó esas validaciones, mediante un ciclo for vamos a hacer la búsqueda si ese producto existe en la hoja, en la base de datos. Con esta línea de código vamos a comparar si ese registro seleccionado con el que encontramos en esta columna coincide. En esta línea de código nos vamos a posicionar en el campo del ID correspondiente. Una vez hecho eso, con esta línea de código vamos a eliminar todo el registro y vamos a limpiar los campos del formulario. Con ese código estamos listos para eliminar ese registro, removerlo de la base de datos y por lo consiguiente del list view. En el punto número 2 he agregado un segundo list view simulando que es una lista de compras. Al seleccionar un registro de este list view, con este campo nos vamos a auxiliar para que dando clic en este botón se nos agregue a este list view. Vamos a ver este código, también es algo bastante sencillo. Aquí estamos haciendo una validación de que si ese campo está vacío, se va a salir del proceso y no va a hacer nada. Es decir, que si no tenemos ningún registro seleccionado aquí, este campo va a estar vacío. Al dar clic en este botón, si este está vacío, pues no va a agregar nada al siguiente list view. En caso de que sí tengamos un registro seleccionado, vamos a entrar a esta sección de este código. Lo que le vamos a decir es que el listview 2, o sea, este listview 2 va a ser igual a, en su primera columna, lo que tengamos seleccionado en el listview 1. Para la segunda y tercera columna vamos a implementarlo de igual manera. Recuerden, en el capítulo anterior vimos que para la segunda columna y demás se le agrega esta parte de código, que dice subitems y entre paréntesis el número de columna. En la siguiente columna le estamos dando un formato de número porque se trata de cantidades. He agregado también un campo de suma, que eso lo vamos a ir haciendo también conforme vayamos agregando cada uno de los registros, se va a ir sumando a este campo.
y al final vamos a eliminar el contenido que tengamos en este campo. En el punto número 3, remover ítem del list view. En este list view, al seleccionar un registro con el evento click, igual que lo implementamos en el primero, vamos a seleccionar un registro y se nos van a llenar estos dos campos que he agregado aquí. Uno que se llama LDL de compras, donde vamos a mostrar el ID del registro seleccionado, y este que se llama LBL importe. Vamos a mostrar el importe que está en la tercera columna. Antes de eso vamos a hacer esta validación para que cuando demos clic en este list view, si no tenemos ningún registro y si no tenemos implementado estas líneas de código, nos va a generar un error. Para evitar ese error, hacemos este código para que si el contenido del list view 2 está vacío, de esta forma le decimos que si está vacío, se salga del procedimiento, que ya no siga con esta línea de código. Otra cosa también que agregué es que en este proceso de limpia campos vamos a agregar todo lo que los campos que agregamos, vamos a limpiarlos para que queden vacíos y no tengamos datos ahí cuando pasemos por ese procedimiento. Vamos a ver cómo está implementado este ya en ejecución. Aquí vemos ya nuestros registros. Vamos a hacer el primero, que al seleccionar vamos a dar clic en este botón eliminar y vamos a ver que se elimina el registro 104 y este total se nos va a actualizar. Vamos a hacer una comprobación. Vamos a tomar nota de cuánto tenemos actualmente y vamos a eliminar 500, que es el registro que tenemos seleccionado. En ese total nos deberán quedar 6055. Vamos a proceder a eliminarlo. Vemos que se eliminó el registro y se actualizó este total. Vamos a seleccionar nuevamente un registro y vemos que en este campo se nos muestra el ID que nos va a servir cuando demos clic en este botón para que busque dentro de este list view y encuentra ese registro y lo agrega a esta sección, a este list view. Vamos a agregar otro más y un tercero. Vamos a comprobar esta suma, este total, que sea correcto. Tenemos 5380. El tercer punto, que es remover, vamos a remover este registro. Si eliminamos ese registro, nos deberán quedar 5000 cerrados en este campo. Entonces vamos a seleccionar un registro y, como les comenté, en este campo mostramos el ID y en este campo la cantidad. Esos dos datos lo vamos a ocupar para recorrer este list view y seleccionar el registro correcto. Vamos a dar clic en este botón que dice remover registro y vemos que efectivamente se nos eliminó y el total es el correcto que se nos está actualizando. Eso es lo que tenemos en este capítulo. Hay muchos por implementar con un list view. Estos son los más comunes. Si tuvieran algún tema en particular, por favor hagan llegar en los comentarios para preparar un tema relacionado con esa sugerencia.
Gracias por estar ahí detrás de la pantalla viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo. Adiós, adiós.